Estoy acá con esta plaquita de positivo GH, una AH14BT4. El problema de este equipo es, a veces reconoce el disco, a veces no reconoce el disco, a veces ni siquiera logra encender. Revisando un poquito, quizás lo primero que mucha gente se hubiese pensado es Puente Sur, PCH, chipset, o en este caso el System on Chip, que es el que controla el SATA, ya que estamos teniendo un problema donde a veces enciende, a veces no enciende, pero a veces cuando enciende no reconoce el disco. Ya es algo que muchos hubiesen dicho, pucha, podemos tener un problema en la controladora SATA. No, no va por ese lado, no es momento de mandarle calor. También mucha gente podría haber pensado, es un problema de BIOS, vamos a probar reprogramando en la BIOS, total, ¿qué perdemos? No le vi sentido tampoco a que sea la BIOS mediante el problema que estaba presentando. Sin embargo, revisando un poquito mejor, encontré este equipo ya del Vamos, vino en sus plásticos con unas marcas, en un plástico que tiene acá arriba de la memoria, vino con unas marcas como si tuviera un residuo de algo, como que en algún momento algo le cayó. La placa en sí está bastante limpia, como pueden ver está bastante limpia, no tiene, en la placa no encontré mayores residuos, hasta que revisando, ya que nuestro SATA depende de la línea de más 5B y la línea de más 5B proviene del U17, encontré residuos arriba del U17. Si se fijan en el diagrama de esta placa, van a ver que este U17 es el que toma la línea de 5 volts S5 y la transforma en 5 volts S0, da origen a la línea de más 5B. Y acá encontré residuos. Lo limpié, pero aún así, esto que están viendo que lo ven un poco más oscuro, es porque realmente la soldadura está oscura, está en mal estado. Lo mejor que podemos hacer es desoldar este componente. Lo ideal sería reemplazarlo, pero es un componente 1, que es bastante complicadito hoy en día de conseguir, a no ser que tengas otra placa exactamente igual. Y 2, el componente en sí no aparenta tener un daño, sino que las soldaduras aparentan estar en mal estado debido a algún residuo que ha caído sobre este componente. Vamos a ver de sacarlo. Denme un minuto para ver si puedo ubicarme acá de una forma que todos veamos más o menos bien. Listo. Ahí yo ya puedo trabajar bastante bien. Y acá creo que ustedes van a poder acompañar razonablemente bien el trabajo. Encendemos la estación de aire. Flux. Pieza fina, bruselita. Bruselita. Vamos a ver de remover el componente. Empezamos a aplicarle calor. 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 Con el microscopio es bastante fácil. No hace falta tampoco que sea un microscopio. Acá cuando le empezamos a aplicar calor, ven como que empieza a salir algo marrón de acá de las soldaduras. Esto está bien, puede ser un residuo hasta del papel que yo usé, pero... ¿y esto? Todo esto marrón que hay acá al costado. Esto es un residuo, esto es algo de lo que le cayó. Quizás sea algo azucarado. Lo azucarado, cada vez que le aplicas calor se va oscureciendo. Eso, si ustedes trabajan con esto hace tiempo, sabrán. Listo. Lo sacamos. Lo dejamos separado en un costadito. Ojo para no perderlo. Y ahora vamos a trabajar con el soldador. Vamos a limpiar primero. Sí, es un asco, tiene mucho residuo. Obviamente esto iba a fallar. Obviamente. Vamos a ver de limpiarlo para sacar todo este resto de azúcar. Muy probablemente sea azúcar. Después es lógico que
es importante que revisemos todo el resto de la placa para ver si no hay residuos por otro lado. Inclusive, no, parece que no. Por un momento parecía que se había comido acá un pedacito de la PCB, pero no, parece que no fue tan grave. Acá al lado del capacitor vamos a rasparlo un poquito. Toma de cepillo. Ahí parece que quedó bastante bien. Bastante bien, ya como para poder... Vamos a sacar un poquito más, pero como para ser perfeccionistas, sacamos acá lo que vemos en estas líneas blancas. Pero ya esto está bastante bien como para poder empezar a limpiar el estaño de la placa, aplicar estaño nuevo. Papelito. El soldador está en 400 grados, tendría que ser lo suficiente. Ojo que estas pistas del vamos están medio pegadas, así que es normal que ocurra esto. Son dos pistas que vienen unidas como para trabajar como una. Vamos a darlo vuelta para trabajar mejor. Ahí. Además, no se frustren mucho si un poco del esmalte de la PCB se sale, por dos motivos. Uno, cuando se nos caen residuos a la placa, en el momento de la limpieza, es normal que esto ocurra, porque ya está deteriorada la PCB, ya quedó medio podrida con todo ese tema del residuo que había ahí hace no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Y otro punto que no es nada grave, porque las pistas están unidas. Esta pista y esta pista están unidas. Todo esto es cobre por acá abajo. Entonces no hay ningún problema que esto se una. Bueno. Vamos a aplicar estaño a la placa. Ahí en el centro no es bueno que quede tanto estaño, voy a ver si le puedo sacar un poco. En el centro tenemos que tener nada más que una gotita de estaño, nada más. Listo. Apenas una gotita en el centro. Ahí está. Vamos a limpiarlo y ahí van a poder ver cómo quedó.
básicamente es eso. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre el componente. Componente, aumentamos el zoom. Sostenemos con la pinza, con la brusela. Le aplicamos flux arriba. Ahora esto. Le aplicamos un poco de calor con el cuidado de no traernos junto el componente con la malla de soldante, y que es un poco complicado a veces, pero el tema es: tocaste, arrastralo. Bien, es un poquito nada más, listo. Tocaste, arrastralo. Tocaste, arrastralo, listo. Tocas acá arriba, a ver, el componente se me fue de foco. Tocas acá arriba del componente y arrastras. Tocas y arrastras. Evitar estar mucho tiempo ahí arriba, evitar que se te vaya el componente junto con la malla. Es cuestión de un poco de práctica, pero sí o sí tenemos que limpiar esa cochinada de estaño viejo, que es una mugre de estaño viejo realmente. Ahí la luz está medio complicada para poder ver, pero ya creo que la base la van a entender bien. Vamos a aplicarle un poco de estaño en los terminales. Esto es exactamente lo mismo que en la placa. Los terminales de arriba y de abajo están unidos. Ya aplicamos un poco de estaño en el componente. Sostenemos con la brusela. Es un componente muy diminuto, por lo que ahí está la dificultad, pero es cuestión de práctica. Creo que ahí ya se nota que es exactamente como la placa. Está unido este terminal y este terminal y este terminal y este terminal están unidos. Ahora vamos, volvemos a la placa. Ahí estamos en la placa, identificamos el terminal 1. Terminal 1 está acá. U17, terminal 1. Bueno. No, esto es un punto. Esto me parece que me está engañando, que es un punto de reflejo. Sí, efectivamente ese no era el terminal 1. En la cámara parecía, pero no. No es el terminal 1. Vamos a analizar un poco mejor cuál es el terminal 1. Ah, sí. Tengo una flecha más o menos enorme acá, terminal 1. Que inclusive coincide perfectamente con el terminal 1 de mi componente, que como pueden ver es ahí. Ahí está el terminal 1. ¿Qué vamos a hacer? Ya prendemos la estación de aire, flux, sostenemos el componente en la posición que va, no lo suelten, acá lo estoy sosteniendo. Empezamos a calentar. Cuando el estaño empiece a entrar en fusión, le ponemos el componente arriba y seguimos calentando un poco. Ahí aparentemente el estaño está entrando en fusión. Ponemos el componente arriba, calentamos un poco, sacamos. Nos fijamos, el componente ya... No, ahí todavía no quedó. Sostenemos un poco el componente sin hacer fuerza. No lo presionen para no romperlo. Ahí lo estamos acomodando. Un poco más de flux.
Perfecto. Ahora, para finalizarlo, vamos a esperar que se enfríe un poquito. Para finalizarlo, venimos acá con soldador y estaño y repasamos los terminales. Y ahí está. De un lado perfecto y del otro lado perfecto. Limpiamos. A ver dónde estamos limpiando. Acá. Limpiamos, limpiamos, limpiamos. Y si nos fijamos, la soldadura está perfecta. A ver. Ahí está. La soldadura quedó con una calidad muy buena. Podemos en sí, si queremos también repasarlo. Esto ya está bien soldado, pero supongamos que queremos dejarlo más perfecto, más como si fuera, no sé, estado de fábrica. Volvemos a repasar. Siempre para que esto quede como de fábrica es flux, le puse mucho, y le pasás estaño haciendo drag. ¿Ven cómo queda mejor? Flux y le pasamos estaño haciendo drag. Pequeño detalle que yo siempre aclaro es que acá siempre me cuesta un poquito más soldar porque no estoy trabajando con el zoom, el foco que yo suelo trabajar normalmente. A ver, ahí quedó. Estoy sudando bastante. Para hacer las grabaciones tengo que apagar el ventilador. Acá hay una circulación de aire muy buena. Con un ventilador puedo trabajar muy bien, pero obviamente para hacer las grabaciones no puedo estar con un ventilador haciendo al fondo. Bueno, veamos de nuevo. Listo, ahí pueden ver que quedó aún más detalladito. Siempre es pasar flux, estaño y hacer drag. Pasar flux, estaño y hacer drag. Y con eso van a obtener el resultado que deseen. Por último, lo único que nos va a quedar pendiente ahora es probar que esté reconociendo normalmente el disco. Encendiendo, ¿no? Porque repito, a veces encendía, a veces no encendía y a veces encendí y no reconocí el disco simplemente.
Bueno, ahí creo que la placa ya está limpia. Vamos a ver de conectarle la memoria RAM, el cargador, el disco rígido y el HDMI. Vamos a ponerle también el disipador de calor. One, two, three. Tecladito. Western Digital WD5000 LPCX. Ahí está nuestro disco rígido siendo reconocido. Básicamente el problema, ahora vamos a probar, ¿no? Pero yo calculo que el problema era ese. Mucho más fácil revisar antes de resoldar, antes de reflow, antes de cosas raras. Revisar, intentar encontrar una lógica. Esto enciende, esto no enciende, esto a veces reconoce, esto a veces no reconoce. Vamos a revisar tensiones, vamos a revisar las líneas de datos, de alimentación, las líneas que corresponden, antes de salir haciendo procesos más agresivos. Y bueno, llegamos hasta un componente que le encontramos un chorro de algo encima. Siempre que buscas la lógica, vas a terminar encontrando algo lógico. Y ahí es donde empezás. No toques antes de encontrar la lógica. No toques antes de encontrar algo lógico. Bueno, espero que les hayan gustado. Y vamos a ver con qué más seguimos.